Chicos, volvemos a la clase. ¿Están ahí para continuar? Ya podemos continuar, chicos. ¿Han regresado de su recreíto? Muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Linor. Seguimos. Los corregimientos son los gobiernos provinciales, dirigidos por un corregidor. El corregidor tiene tres funciones. Es justicia mayor. Administra justicia en una provincia. Se encarga del cobro del tributo indígena, se encarga de convocar a la mita y se encarga, pues, de el reparto mercantil. Con respecto al tributo, el corregidor es un abusivo, muchas veces duplica el tributo para poder enriquecerse personalmente. Con respecto a la mita, a veces el corregidor extiende la mita más de lo debido también para obtener beneficio personal. El reparto es la venta obligatoria de mercancía europea de manufactura castellana a la población indígena, con precios sobrevaluados. Lo que normalmente se le vende a los indios es mercancía inútil en la vida diaria de estos. Se les venden libros en latín, hebillas de hierro para sus botas cuando el indio no tiene botas, y a las mujeres indígenas se les vendía abanicos de plumas. Un montón de mercadería inútil que los indios llamaban chucherías. Se les vendía en chucherías. Así que, hijo mío, el corregidor, por obvias razones, es el funcionario más rechazado por la población indígena. Su corrupción fue tan grande que fue la causante de las grandes insurrecciones del siglo XVIII. En el siglo XVIII el abuso de los corregidores fue tan grande que estallaron grandes protestas contra ellos, siendo la más famosa la rebelión de Túpac Amaru II, la de José Gabriel Condorcanqui en el Cusco. Tras esta insurrección, los corregimientos fueron suprimidos y reemplazados por las intendencias en el contexto de las reformas borbónicas. Luego serán reemplazadas por las intendencias. Ya veremos qué son las intendencias cuando lleguemos a las reformas borbónicas. Muy bien. Ahí está, ese es el corregidor. Por otro lado, tenemos los cabildos, que son los gobiernos municipales encargados de la administración de una ciudad. Se encargan de la administración local. Están conformados por los alcaldes, que eran dos. Si es una ciudad grande, dos alcaldes y sus regidores, que son los consejeros del alcalde. Además de otros oficiales reales, como el alguacil, por ejemplo, ¿no? Así que alcaldes, regidores y un montón de oficiales reales como el alguacil o el escribano. Muy bien. ¿Qué función tienen los cabildos? Bueno, administran justicia a nivel local, tratando de dar solución y juicio a problemas menores, crímenes menores, como robos, asaltos y crímenes de ese tipo. Además, se encargan del saneamiento de la ciudad, la limpieza pública, el ornato público y la seguridad, organizando el serenazgo. De todas las instituciones que hemos visto, la que se mantiene hasta el día de hoy son los cabildos. Aún existen con el nombre de municipios. Es la única institución colonial que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Las reducciones son centros urbanos poblados por indios de distintas comunidades. Se van a formar debido a la reducción demográfica de la población indígena en la costa. En la costa las epidemias, las guerras habían diezmado a la población indígena y ésta se dispersó. Para evitar el cobro del tributo, esta gente se escondía en pequeños pueblos a los pies de las montañas, se escondían en cañones, en lomas, y así evitaban el cobro del tributo. Esto hace que las autoridades virreinales tomen una decisión. Me está molestando el perrito. Eso hizo que las autoridades virreinales tomen una decisión: crear centros urbanos bajo usanza española y poblarlos con indios de distintas comunidades. Estos centros urbanos se llamarían reducciones o pueblos de indios. El primero se creó en 1570 a las afueras de Lima, llamada la Reducción de Santiago. Muy bien. Disculpen, chicos, no debí recoger perritos, pero tengo el corazón muy débil. Muy débil, muy débil. Bueno, debes saber que
Eh, ¿Qué objetivo tenía congregar a indios en un solo centro urbano? Primero, congregar la mano de obra para facilitar el cobro del tributo y de la mita. Segundo, congregar a esta población para poder facilitar, por supuesto, el adoctrinamiento, o sea, la evangelización. Estas reducciones estaban gobernadas por un cacique que a su vez respondía a un corregidor. Así que el corregidor supervisaba al cacique y el cacique o curaca era el que administraba esta reducción. ¿Eh? Son los famosos pueblos de indios. Ya está. Ya se está yendo. Con esto hemos entendido la organización institucional y pasamos a lo que viene a ser las reformas de Francisco de Toledo, las reformas toledanas. Francisco de Toledo fue sin duda el virrey más imponente del siglo XVI. Sus reformas van a buscar implantar un gobierno más centralista, convertir al Estado en el eje de la vida política, económica y social, fortalecer el poder del Estado, implantar un régimen más centralista, es el objetivo de sus reformas. Es el quinto virrey y el más importante del siglo XVI. El virrey Toledo es famoso porque hizo un viaje de inspección en todas las provincias del virreinato peruano. Son las famosas visitas de Toledo. El objetivo era hacer un censo, y su censo fue el primer censo hecho en la historia de nuestro país, el primer censo registrado. Seguramente los incas hicieron censos, pero no se conservan. Ah, disculpen, chicas, ¿eh? Creo que voy a enviarlo un ratito al primer piso. Ay, Dios mío, ¿por qué será así? Ludovico, espérenme un ratito, ¿ya? Ya está, chicos, lo mandé al primer piso. ¿Eh? Sigamos. Ojalá que sus llantos no se escuchen hasta acá. Bueno, debes saber, hijo mío, que Francisco de Toledo hace un censo descubriendo que en el Perú quedaban 395.000 indios. ¿Y para qué hizo ese censo? Para establecer un nuevo tributo, una nueva tasa del tributo. El tributo ya no se pagaría en productos agrícolas. El producto indígena se pagaría en moneda, llamado tributo pecunario o tributo en dinero. Cada indio debía pagar 4 pesos ensayados. Esto obligaba al indio a abandonar sus actividades agropecuarias y dedicarse a otras actividades de tipo mercantil, como el comercio o emplearse en las haciendas o trabajar en minas para obtener el metal y pagar el tributo. Y esto a la larga fue bueno para la economía del Estado, malo para el indio, que se empobrece, se pauperiza, pero bueno para el Estado, porque estás obligando al indio a ofrecer su fuerza laboral para distintas actividades, haciendas, industria textil, y esto fue bueno para el Estado porque dinamizó la economía. Se dio a distintas actividades mano de obra barata y disponible. Esta fue pregunta de San Marcos y vino en uno de los últimos exámenes de admisión. El tributo pecunario o en dinero establecido por Toledo favoreció a dinamizar la economía en el virreinato, pues proporcionabas a distintos negocios mano de obra barata. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen. ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen. Eso es importante, eso es muy importante de que recuerden.
Otra vez, Toledo obligó a la población campesina a pagar tributo en dinero, no en productos agrícolas. El indio estaba obligado a emplearse en otras actividades mercantiles, comercio, trabajando en haciendas, en minas, para obtener el dinero y poder pagar el tributo. Esto fue bueno para la economía colonial porque a los diversos negocios lo dotaba de mano de obra barata. ¿Se entendió ahora sí, estimada Ashley? Te pregunto, hijita, ahora sí está mejor. Muy bien. Toledo, gracias a sus cronistas, descubrió que en el mundo inca se pagaba mita, y Toledo restablece la mita, pero a favor del Estado virreinal. Él implantó la famosa mita minera para iniciar la explotación de la mina de Potosí. Toledo generalizó el sistema de reducciones indígenas y Toledo, en el plano religioso, implantó la Santa Inquisición, de la que ya hablaremos en un momento, e hizo una reforma de la Universidad de San Marcos. Es más, recién en la época de Toledo, la universidad adquiere este nombre. Ya está. Hijo mío, esas son las reformas toledanas que van a durar hasta el siglo XVIII. Con respecto a la economía virreinal giraba en torno a un principio llamado el mercantilismo. Esta doctrina económica se caracteriza por el intervencionismo estatal. El Estado constantemente interviene y dirige la economía, estableciendo precios, estableciendo monopolios, estableciendo medidas prohibicionistas, evitando el surgimiento de ciertas industrias en América que no entran en competencia con la industria metropolitana. Es una economía regida y manipulada por el Estado. Y a esta política de constante intervención estatal en la economía se le llama, pues, intervencionismo. Aparte del intervencionismo, la otra característica es el monopolio, el comercio exclusivo entre la metrópoli y sus colonias. Aparte del intervencionismo y el monopolio, tenemos el bullonismo, la creencia de que un país es rico por la cantidad de metales preciosos que tenga el Estado. Estos tres principios, repito, intervencionismo estatal, monopolio y bullonismo, concentración de metales, son las bases de lo que llamamos mercantilismo. Muy bien. Hablemos del comercio, el comercio internacional. El comercio, hijo mío, se realizaba entre la metrópoli y sus colonias, organizado por una institución llamada Casa de Contratación de Sevilla. Esta se encontraba en España. Sevilla era el puerto mayor de España y solamente ese puerto era el autorizado para enviar navíos a América. Los navíos enviados a América se dividían en dos grupos, la flota y los galeones. La flota tenía por destino el Virreinato de México y los galeones el Virreinato del Perú. Estos grupos salían únicamente 2 veces al año. Debes saber que la función de la casa de contratación era supervisar el cumplimiento del monopolio entre la metrópoli y las colonias, organizar estas flotas y galeones para llevar las mercancías o manufactura europea al Nuevo Mundo y cobrar el impuesto de aduanas llamado almojarifazgo. El almojarifazgo era el impuesto a la importación y exportación, las aduanas de la época colonial. Los únicos puertos autorizados para comercializar con la metrópoli eran Veracruz en Nueva España, México, y Callao en el Virreinato peruano. La ruta era la siguiente: salían los barcos, llegaban a Cartagena, comenzaban a avanzar hacia Occidente hasta llegar a la Feria de Portobelo en Panamá. Ahí se realizaba la venta de la manufactura castellana y hasta ahí acudían los comerciantes peruanos establecidos en el Callao para intercambiar los metales preciosos por la manufactura europea. Esa es la ruta, desde Sevilla, Cartagena, hasta la Feria de Portobelo, donde acudían los comerciantes peruanos. Muy bien, debes saber de que para organizar el comercio al interior del virreinato peruano, se creó el Tribunal del Consulado, que es un gremio de comerciantes peninsulares y criollos. La misión de este tribunal es ejercer justicia en asuntos comerciales, por ejemplo,
resguardar el cumplimiento de contratos. Este tribunal se encarga del cobro de el impuesto a las ventas internas en Lima, llamado la alcabala. La alcabala es el impuesto a las transacciones internas, lo que actualmente equivale al IGB. Es como el impuesto general a las ventas en la época virreinal. Solo que el impuesto bordeaba entre el 2% del precio de venta. No como ahora, que es el 18%, sino era el 2%. Hoy en día el comercio está en el Perú sobretributado. En la época virreinal se pagaba únicamente el 2%. Para poder resguardar los barcos mercantes se formaban escoltas, se formaban los navíos de conserva, los que vigilaban a los barcos en su viaje por el Atlántico, y para resguardar a los barcos en su viaje por el Pacífico se creaba la llamada Armada del Sur, por el Mar del Sur. Listo, acá tenemos las instituciones más importantes. El problema del comercio internacional era dos: el contrabando, siempre hay contrabando, mercadería ingresada sin registro y, por supuesto, la piratería y los corsarios. Piratas siempre van a haber. Los corsarios son aquellos piratas que han firmado con la corona el contrato de corso. Y el contrato de corso es un contrato entre un pirata y un Estado para que éste tenga autorización para asaltar puertos y embarcaciones de los países rivales. Es como un pirata con licencia para robar a favor de un Estado. Es un choro con documentos el corsario. Hay famosos piratas como Francis Drake, Henry Morgan, y acá tenemos a Edward Teach, Barba Negra, que aparece en la serie One Piece, comiéndose la fruta de la oscuridad. Eso es cultura general. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos, hijo mío, esta moneda que fue como el dólar de la época, el doblón español, también conocido, perdón, como el real de A8 de España. Fue la divisa más importante en el siglo XVIII. Ya está. Listo, hijo mío, hemos terminado y pasamos a la minería. ¿Se entendió todo hasta ahí? Pregunto, ¿se entendió todo hasta ahí? ¿Se entendió todo hasta ahí? ¿Todo está claro? Verifiquen, por favor. Verifiquen, chicos, si se comprendió. Si no han comprendido, avisen para repetir algunas partes. ¿Hasta ahí se comprendió, chicos? Pregunto. Ok, Andy, excelente. Ah, tomar una captura. Claro que sí, Ashley. Toma tu fotito. Toma tu fotito. Ya está. La minería fue el motor de la economía virreinal, fue lo que generó más ingresos a la corona, fue la actividad económica más importante. Las minas más trascendentes en el Perú fueron las minas de Potosí, esta ubicada en el Alto Perú, y la mina de Castrovirreina en Huancavelica. La mina de Potosí estaba dedicada a la producción de plata, la producción argentífera. Plata en griego se dice argento, de ahí viene el símbolo AG, producción argentífera, y la plata era extraído al comienzo con pequeños hornos incas llamados las huayras. Los hornos de viento, huayras, eran un tipo de horno utilizado en la época prehispánica para poder extraer este metal. Con la extracción con las huayras u hornos de viento, la producción era lenta, hasta que Francisco de Toledo decidió implementar el sistema de refinamiento con plata, llamado el sistema de amalgama. La amalgama es un sistema de extracción utilizando la plata para refinar. Perdón, el refinamiento de la plata se realizaba con mercurio, y a este refinamiento de la plata con mercurio se le llama amalgama. Al mercurio se le llamaba genéricamente azogue. Este mercurio llegaba de España, demoraba más o menos 6 meses en llegar a América, así que la producción de plata se mantenía modesta mientras se esperaba el mercurio. Pero los españoles, recontra suertudos, encontraron vetas enormes de mercurio en Huancavelica,
la mina de Castrovirreina y todo el mercurio de Huancavelica se utilizó para extraer la plata de Potosí. Fue la alianza estratégica entre estas dos famosas minas. La producción se disparó tremendamente en la época de Toledo, gracias al sistema de refinamiento con mercurio. El impuesto sobre la producción minera se llama el quinto real. El 20% de los ingresos del empresario minero va hacia el Estado. La mano de obra era proporcionada por la mita minera, revivida por Toledo. La séptima parte de la población indígena iba a la mina a trabajar 3 meses. Sin embargo, el trabajo en las minas era muy duro debido a las condiciones climáticas bastante agrestes, el frío, el trabajo en las socavones, derrumbes, inundaciones. Muchos indios morían. Es más, la segunda causa después de las epidemias para la mortandad de la población fue la explotación en las minas. Repito, después de la epidemia lo que más indios mató fue la mita minera. Sin embargo, algunos indios, algunos de la zona sobre todo, de la zona del altiplano, se acostumbraron al trabajo en la mina y se van a convertir en mano de obra especializada. Y a cambio de sus servicios, estos pedían plata como pago. Son los famosos indios minga. Los mingas son una mano de obra especializada y asalariada en la extracción minera, y la falquitrera es un tipo de pago que se hace para exonerarte del trabajo minero. Muchos curacas no querían que sus indios mueran en Potosí, así que reunían dinero y pagaban esto al empresario minero para exonerar a su comunidad de la mita. A eso se le llama mita de falquitrera. La falquitrera es el pago para exonerarte del trabajo minero. Ya está. Hijo mío, gracias a esta famosa actividad se formó una villa gigante, un centro urbano llamado Villa Potosí. La gente de Potosí llegó a tener 170.000 habitantes, más gente que en México y que en Lima. Fue de lejos la ciudad americana más poblada. Esta gente requería alimento, mula, madera, manteca, vino, coca, aguardiente, y se convirtió en un interesante mercado. Para abastecer a Potosí, ciudades como Cusco, Arequipa, Puno enviaban su producción. La famosa ruta comercial Cusco-Potosí, llamado Ruta de la Plata, era realizada por estos comerciantes que trajinaban sobre los Andes, llevando sus productos a lomo de mula. Son los famosos arrieros. Los arrieros hacían la ruta Cusco-Potosí, siendo el arriero más famoso Túpac Amaru II. Túpac Amaru II era comerciante, era arriero, por si acaso. La industria americana estaba limitada por las medidas proteccionistas europeas. En América no podía nacer ninguna industria que compita con la manufactura española. Así que América debía ser para los europeos un enorme mercado para la producción industrial de la metrópoli. Dentro de la industria americana sobresalieron los obrajes y los chorrillos, que son talleres textiles. Un obraje es un taller grande que realiza toda la obra de producción. Un chorrillo es un taller pequeño que realiza parte de la producción textil, o solamente hilado, teñido, confección, una parte. El obraje lo hace todo. Listo. Debes saber que los obrajes y chorrillos desarrollaban textiles para el consumo local de la población indígena y mestiza, no de la población europea, porque estos consumían textiles de Castilla. Fue la industria más famosa. Hubieron otras industrias, como la industria naviera, dedicada a la producción de barcos, la producción de cigarrillos en la zona de Guayaquil, la industria vinícola, dedicada a la producción de vino y pisco, la industria curtidora, dedicada a la producción de zapatos y cueros, los trapiches, dedicados a la producción de aguardiente, los ingenios, dedicados a la producción de azúcar. Pero la más famosa eran los obrajes y los chorrillos, sin duda alguna. Las actividades agropecuarias se desarrollaban en las haciendas y estancias. Haciendas para producción agrícola de productos de pan llevar, de consumo en el mercado local, y estancias, producción de carne, de ganado. La mano de obra en las haciendas costeras eran esclavos negros.
y la mano de obra en las haciendas de la sierra eran campesinos llamados yanaconas, que trabajaban en la hacienda sin recibir salario, únicamente recibían una parcela para poder mantenerse. Era una forma de trabajo servil en las haciendas. Al trabajo servil en las haciendas coloniales se le llamó yanaconaje, por si acaso, yanaconaje, por si acaso. A finales del siglo XVIII surgieron haciendas dedicadas a producción de azúcar. El azúcar era el producto preferido por los hacendados de la costa norte. Muy bien. Hijo mío, pasamos a la organización social. Pasamos a la sociedad. ¿Sobra o acabo la clase? Hasta ahí, ¿todo claro, chicos? ¿Todo claro? Por favor, verifiquen. ¿Todo está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Pregunto yo. Muy bien, Ángela. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, Estelita. La sociedad virreinal se dividía en estamentos. Era una sociedad estamental. Cada estamento tenía su régimen jurídico particular. Habían dos repúblicas, República de Españoles y República de Indios. Cada una de estas repúblicas tenía un régimen jurídico distinto. A estas sociedades con régimen jurídico diferenciado se le llama sociedad estamental. No olvidar esto, ¿eh? No olvidar esto. Muy bien. Los estamentos se diferenciaban en base a la raza. Por ejemplo, la República de Españoles era gente de ascendencia europea, la República de Indios era gente de ascendencia andina. La raza era el principal elemento de diferenciación social. Después de la raza hay otros criterios como el linaje y la ocupación, de eso ya vamos a hablar en un momento. Pero la raza era el principal criterio de diferenciación social. Hablemos de la República de Españoles, dividida en dos grupos, peninsulares y criollos. Los peninsulares son los españoles nacidos en Europa, nacidos en España, la península ibérica. Los criollos son los españoles nacidos en América, llamado español americano. Al comienzo, los peninsulares tenían la hegemonía, eran los que acumulaban los cargos públicos. Los criollos no tenían acceso a cargos públicos porque no habían nacido en Europa, habían nacido en América. La corona desconfiaba de ellos para otorgarles el gobierno de sus respectivos lugares porque no estaban identificados con la metrópoli, porque habían nacido en América. Sin embargo, los criollos se van a enriquecer gracias a la minería, al comercio, gracias a las haciendas, van a acumular fortuna y con el tiempo posición social. Con su dinero van a comprar cargos de gobierno y títulos de nobleza, permitiéndole el acceso a los cargos públicos en el siglo XVII. En el siglo XVII, los criollos van a acaparar los cargos públicos. Así que si el siglo XVI fue el siglo de la hegemonía peninsular, el siglo XVII es el siglo de la hegemonía criolla. Los indios, de ascendencia andina, se dividen en dos categorías. Indio del común, llamado cédula, y el indio noble, llamado curaca o cacique. Los caciques son los gobernantes de los ayllus y son el nexo entre el Estado español y las comunidades, la bisagra entre el Estado y las comunidades andinas. Estos curacas movilizaban la mano de obra, la mita, a favor del Estado español y a cambio recibían grandes privilegios. Podían recibir educación, habían algunos caciques con grados universitarios, habían caciques que eran doctores en leyes, tenían acceso al sistema educativo, tenían acceso a cargos militares, hubieron caciques que terminaron como capitanes de brigada del Estado español, como el que está aquí, Pumacahua, terminó como brigadier. Hubieron caciques que llegaron incluso a ser miembros del clero, tenían una serie de privilegios. Por otro lado, tenemos al indio del común, el indio cédula, que vive en las reducciones. Está registrado en el censo y por estar registrado en el censo, el indio cédula debe pagar tributo y mita. El tributo indígena
es el tributo que paga el indio por ser pueblo sometido al Estado español. Pero eso sí, el Estado dice, si el indio paga tributo, el Estado reconoce la propiedad de las comunidades sobre sus tierras ancestrales. Nadie te puede despojar de la propiedad comunal. A eso se le llamó el pacto colonial. Repito, ¿en qué consistía este pacto? A cambio del pago del tributo, la corona reconocía la posesión de las tierras ancestrales de las comunidades, evitando cualquier despojo. Este es el pacto colonial. Muy bien. Para la corona el indio no podía ser esclavo, era vasallo menor de edad. Vasallo menor de edad. No podía ser procesado por la Inquisición, no podía ser esclavizado. Esos son los indios. El indio forastero es el indio que ha huido de su pueblo para evitar el censo. No está en el censo, no vive en reducción y con eso evita el pago del tributo y de la mitad. El forastero se dedicará a otras actividades, será pequeño comerciante, trabajará en obraje, será yanacona, trabajando en una hacienda, pero no paga censo ni mitad. Es un indio que ha evitado el censo y evita este tipo de explotación, el forastero. Las castas surgen de la combinación de los distintos grupos raciales. Por ejemplo, de negro y blanco nacía mulato, aquí está. De blanco e india nacen mestizos, de negro e india nace sambo. El problema de las castas es que vivían bajo el estigma de ser ilegítimos. Si eras mulato, la gente decía, tu papá se metió con una esclava, debe ser un bastardo. Habían distintas categorías, las castas. Ya está. Pasamos a los esclavos de origen africano, se concentraban en la costa, en el trabajo de las haciendas o en el servicio doméstico en las ciudades. Los amos los enviaban como vendedores ambulantes, aguateros, vendedores de fritanguitas, artesanos, zapateros, y muchos esclavos decidieron soportar la esclavitud huyendo. Huían de las haciendas y se convertían en cimarrón. ¿Qué es un cimarrón? Es el esclavo fugitivo que vive en pueblos, Yalinor, que vive en pueblos de fugitivos llamados palenques. El palenque es el pueblo conformado por esclavos fugitivos dedicados a actividades agropecuarias, pero también eran asaltantes en los caminos. El negro fugitivo se convertía en bandolero, asaltante de caminos. Ya está, estos son los cimarrones. La educación colonial, hijo mío, la educación colonial era de carácter elitista, dirigida únicamente a criollos, peninsulares y curacas. Era religiosa porque era impartida por las órdenes religiosas, destacando la Compañía de Jesús, también los dominicos, pero los jesuitas eran los más famosos. ¿Qué enseñaban los religiosos? Básicamente filosofía escolástica, donde lo más importante era la fe sujetaba a la razón, y la educación estaba sujeta a la censura, tú no podías decir nada que cuestione los dogmas y fundamentos de la iglesia, te convertías en hereje, en hereje. Era memorística, sin mayor espíritu crítico, patriarcal, solamente podían ser educados los varones, las mujeres estaban separadas de la educación formal, y segregacionista porque se separaba de acuerdo a tu origen étnico. Habían escuelas para indios y escuelas para blancos. Había esta separación étnica. No habían niveles claramente establecidos, como actualmente está, primaria, secundaria, educación técnica superior. No habían niveles claramente establecidos. Hablemos de la educación formalizada. A ver, un ratito. La educación formal se divide en primeras letras, estudios menores y superiores. Las primeras letras son dadas por un tutor en una parroquia o en el domicilio. Se te enseñaba ejercicios básicos de escritura y lectura. Los estudios menores ya eran estudios de lo que llamamos trivium, latín, gramática, retórica y aritmética. Latín, porque todos los textos
de teología y de ciencia se hacían en latín. Gramática era la correcta arte de escribir, y la retórica era la oratoria y la aritmética. Los estudios superiores se realizaban básicamente en los centros universitarios y colegios mayores. En los centros universitarios podías acceder al grado de bachiller y licenciado. Muy bien, ya está. Sin embargo, hijo mío, hablemos de los estudios superiores dados en las universidades, siendo San Marcos la primera universidad de nuestro país, fundada por los dominicos a iniciativa y propuesta del Cabildo de Lima. El Cabildo quería un centro de instrucción para los hijos de la ciudad, para poder formar a la burocracia del Estado, y el hombre que inició las gestiones fue el líder de los dominicos llamado Fray Tomás de San Martín, que obtuvo la bula de autorización en 1551, naciendo la Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú. Con el tiempo, se hace un sorteo entre los evangelistas y San Marcos fue el elegido. Esta fue la Universidad de San Marcos, dirigida por los dominicos, y su primer centro o sede fue el convento de Santo Domingo. Sin embargo, hijo mío, las clases, o mejor dicho, se formaron residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles, donde se dictaban clases complementarias a las universidades, son los colegios mayores. En estos colegios mayores venían los estudiantes de las distintas provincias del reino a hospedarse y a recibir clases complementarias a las de San Marcos. Los más famosos eran los de San Felipe, que era un colegio eclesiástico, San Pablo y San Martín. Estos dos últimos eran colegios jesuitas, ya jesuitas. La población indígena recibió un tipo de educación especial en los llamados escuelas para caciques o escuelas menores. Era una educación intermedia. Podían acceder a gramática, retórica, latinidad y aritmética. Los colegios para indios más famosos estuvieron dirigidos por la Compañía de Jesús. El Colegio de San Francisco en el Cusco y el Príncipe de Lima. En el Colegio de San Francisco estudió Túpac Amaru II. Era un hombre que incluso hablaba latín y leía textos ilustrados. Por supuesto que había una educación no formal, donde recibían educación los mestizos y las mujeres. Se daba en las parroquias, en los gremios y en los senos en el centro de las familias de élite. Muy bien, esa es la educación no formal. ¿Se entendió, chicos? ¿Puedo pasar a la iglesia? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Vamos, ¿se está comprendiendo? La iglesia virreinal, bueno, el clero se divide en dos categorías, secular y regular. El clero secular está formado por los eclesiásticos, que no forman parte de una orden religiosa y por lo tanto no han emitido votos monásticos, votos monásticos. Los seculares conviven con la población laica, conviven con los creyentes para impartir sacramentos. ¿Quiénes configuran el clero secular? Las dignidades eclesiásticas, empezando con el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los párrocos. Ellos son el clero secular. Pero si tú eres monje y fraile, perteneces a una orden religiosa. Si perteneces a una orden religiosa, has realizado votos monásticos, que son 3, obediencia, pobreza y castidad, y formas parte del llamado clero regular. Son llamados religiosos. A los seculares se les llama eclesiásticos, a los regulares religiosos. Los regulares siguen la regla de su orden. ¿Qué órdenes religiosas llegaron al Perú? Dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas. Estas son las 4 órdenes religiosas que forman parte, obviamente, del clero regular. Recuerda, estas órdenes forman parte del clero regular. Si no formas parte de una orden, eres clero secular. ¿Ya? Si no formas parte de una orden, eres clero regular. Perdón, la verdad. Si no formas parte de una orden, eres secular. Si formas parte de una orden regular. Ya está. Los dominicos son la primera orden regular o religiosa.
llegaron al Perú con la conquista. Vicente de Valverde fue el que le leyó el requerimiento a Atahualpa y los dominicos dirigieron San Marcos y la Inquisición. Los franciscanos destacaron por sus campañas para evangelizar la selva central. Fundan el convento de Santa Rosa de Ocopa en Junín y los franciscanos fundaron pequeños pueblitos para evangelizar la selva central, las famosas misiones franciscanas, básicamente en la zona de Chanchamay y Satipo. Los agustinos fueron la orden enviada a evangelizar Vilcabamba, la selva del Cusco, donde estaba la dinastía de resistencia inca llamada la dinastía de Vilcabamba. Evangelizaron a Tito Cusi Yupanqui, según lo acordado en la paz de Acobamba, pero se los acusó de la muerte del Inca y su líder, Diego Ortiz, fue martirizado en el Cusco. Hace un rato hablamos de los agustinos, estoy retomando el tema. Los jesuitas, también llamada Compañía de Jesús, llegan tardíamente, a finales del siglo XVI. Fueron la orden más exitosa en la administración de recursos. Tenían haciendas, plantaciones, reducciones en Paraguay, tenían incluso más de 5.600 esclavos, administraban obrajes, fueron los más exitosos en la administración de negocios mercantiles. Sus colegios mayores eran los más concurridos, sobre todo el de San Pablo y de San Martín. Fueron la orden que destacó en la labor educativa, sin duda alguna. Los grandes educadores del virreinato iban a fundar misiones y pueblos en lo que viene a ser Maynas. Son los que fundaron la misión de Maynas y fundaron la ciudad de Quito en Loreto. Esos son los jesuitas. Muy bien. Pasamos a la Inquisición y prácticamente estamos acabando todo, porque la siguiente es arte y se acabó. La Inquisición es el tribunal creado para mantener la pureza de la fe cristiana y castigar la herejía. La Inquisición llega al Perú en el contexto de la contrarreforma. El rey de España, Felipe II, manda implantarla y el virrey que la establece es Francisco de Toledo. La Inquisición se encargaba de procesar no solamente a los herejes, sino a los pecadores públicos. ¿Quiénes son los herejes? Los que han cuestionado el dogma de la Iglesia. Los herejes más famosos eran los criptojudíos, también llamados judaizantes, aquellos que públicamente son cristianos, pero en secreto, en su vida privada íntima, tienen prácticas del judaísmo. También los islamizantes, también llamados mahometanos, aquellos que en secreto tienen prácticas propias del Islam. También se persiguió a los protestantes, aquellos cristianos que no aceptaban la autoridad del Papa, luteranos sobre todo, luteranos. Es más, el primer procesado por la Inquisición se llamó Mateo Salado, acusado de brujería y de ser luterano. Mateo Salado. Bueno, los pecadores públicos son los bígamos, aquellos que tienen dos mujeres, qué injusticia, los bígamos, los sodomitas, los homosexuales. A la homosexualidad se le llamaba sodomía antes. Los bestiales, aquellos que tenían relaciones con animales, los zoofílicos. Y bueno, ellos son los pecadores públicos. La Inquisición fusionaba con una delación secreta. Un vecino te delataba secretamente y comenzaba la investigación. Se te llevaba a la prisión de la Inquisición y se confiscaban tus bienes mientras duraba el proceso de investigación. Luego se procedía a extraerte la confesión con las torturas físicas. En terribles artefactos de tortura como la garrucha, te estiraban con una polea con las manos invertidas, con sogas amarradas de los pulgares y te lo estiraban hasta descoyuntarte o romperte los codos. El potro te estiraba en el cuerpo con una cama de tortura y un sistema de poleas para sacarte el hombro de la órbita de la clavícula. Y diversos castigos brutales. El castigo del agua, te metían un embudo en la boca y te echaban agua hasta que prácticamente te reventaba el esfínter. Horribles castigos,
Pregunto, las ceremonias públicas donde se leían las sentencias y se ejecutaban estas, se llamaban los autos de fe, estas famosas ceremonias públicas. Aquí el procesado era llevado sobre una mula, llevando una coroza, este sombrero cónico, y un San Benito. Ambas prendas eran símbolos de la infamia y eran las pruebas de que habías atentado contra Dios y contra su iglesia. Se leía la sentencia y los condenados a muertes eran quemados en el barrio de abajo del puente del Rímac. ¿Ya? ¿Cuánta gente quemó la Inquisición en casi 300 años en el Perú? 42 personas. Así que no fue la institución brutal y salvaje que se cree. 42 personas, pues, bastante poco. Muy bien. Listo. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Vamos, vamos. Chicos, falta el último round, falta el último round. El último round. Muy bien. Arte colonial. Por supuesto que los europeos van a imponer sus patrones artísticos sobre nuestro territorio y en los Andes van a tener influencia las artes visuales de Occidente, como el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico. Debes saber que el arte virreinal se caracterizó por la predilección por temas religiosos, siempre fachadas para iglesias, decoraciones escultóricas para los conventos, pinturas con la Virgen, los arcángeles, básicamente por la necesidad de propagar el cristianismo entre una población mayoritariamente analfabeta. Hacer estas estructuras era como representar la Biblia en piedra y en madera. Así que tenía una función didáctica de formación religiosa en una población mayoritariamente analfabeta, la indígena. En la pintura va a haber una fuerte influencia de la escuela italiana, una fuerte influencia de la escuela llamada la escuela flamenca, la escuela de los Países Bajos, y la escuela española del barroco, tres escuelas importantes, la italiana, la flamenca y la española. Debes saber que de todas las escuelas que surgieron acá en el Perú, sobresale la escuela cusqueña, ya que sus artistas eran mestizos o indios que habían empezado como aprendices de pintores españoles. Estos mestizos van a interpretar el arte occidental fusionándola con su tradición andina, naciendo un arte sincrética que combinaba el elemento andino y europeo. Sobresale un artista llamado Diego Quispetito, del Cusco. Diego Quispetito, quien tiene muchas obras dedicadas a San Sebastián. Sus obras se concentran en cuadros de San Sebastián, y tiene una colección de pinturas llamada Colección del Zodiaco, donde representa los distintos signos zodiacales. Así que la colección del Zodiaco y la vida de San Sebastián son el tema predilecto de Diego Quispetito, el más grande pintor de la escuela cusqueña. Un ejemplo de la fusión es esta pintura, donde se representa a la Virgen María, llamada Señora de Belén, con el cuerpo de una montaña. Tú sabes que la montaña en el mundo andino era considerado un ser vivo, un apu. Las montañas tenían un espíritu, un apu. Y ahí se puede ver esta función, esta fusión entre el apu, una deidad andina, y las deidades cristianas. La Virgen y la montaña fusionada. Un excelente ejemplo de sincretismo. La escultura virreinal sobresalía sobre todo en la talla de la madera. Tal vez el escultor más famoso se llamó, sí, el escultor más famoso se llamó Baltasar Gavilán, quien hizo esta famosa escultura llamada La Muerte, un ejemplo de arte macabro o fúnebre, arte lúgubre, la muerte. Luego, la escultura en madera se utilizaba para decorar el interior de las iglesias, creando altares, decorando las sillas del coro o decorando el púlpito del sacerdote. Acá está la decoración de púlpitos, sillas de coro. Tenemos, por supuesto, los retablos que se realizaban sobre los altares. Muy bien. Esa es la escultura. En el plano de la arquitectura destacó sobre todo el barroco
y el churrigueresco. El churrigueresco en realidad es el barroco español. Es un tipo especial de estilo arquitectónico desarrollado por la familia churriguera de Sevilla. Sí, me faltan 5 minutos. ¡Gah! La familia churriguera de Sevilla desarrolló un arte arquitectónico llamado el churrigueresco, que es una especie de barroco radical o extremo, pero que solamente existió en la arquitectura y en España. Bueno, en la arquitectura religiosa sobresalen las iglesias, los conventos, la decoración de las fachadas. Esta famosa fachada del barroco está en el Jirón de la Unión y se conoce como la fachada de la iglesia de la Merced. Muchos de ustedes lo han visto. Se pueden ver las columnas retorcidas, llamadas columnas salomónicas, y la extrema cantidad de ornato y decoración en la fachada propia del barroco. Tenemos, por supuesto, dentro también de la arquitectura religiosa, los claustros, que son los patios internos dentro de los conventos, y dentro de la arquitectura civil, los palacios, como el Palacio Virreinal, las casonas de la élite, los balcones. Tal vez el balcón colonial más bonito es el balcón del Palacio Torretagle en el centro de Lima, que combina el estilo barroco español con algunos elementos del arte árabe. Muy bien. Y en el plano militar sobresale la fortaleza del Real Felipe, construida en el Callao en el siglo XVIII. Muy bien, chicos, hemos hablado del arte colonial y ahora sí, se acabó. Nos vamos a la separata. Nos vamos a la separata. Muy bien, separata. Y comenzamos. Pregunta número 1, la clave C. 1C. Número 2, la clave es D. 2D. Número 3. La clave es D. Número 4. La clave es D. Disculpen, hago estupideces. Número 5. La clave es D. Ahí están las claves, chicos. ¿Alguna pregunta antes de irme? Por favor, nos faltan poco tiempo. ¿Alguna pregunta antes de irme? Pregunten lo que sea, lo que sea. Ya la gente sale, falta un minuto. Dicen, yo no me aguanto la comida, yo también me quiero ir a comer. De lo de hoy, Ashley, virreinato. Siempre te preguntan algo acerca de los tributos, o siempre viene la Casa de Contratación de Sevilla, o alguna pregunta sobre las reformas toledanas. ¿Cómo les gusta San Marcos? Reforma toledana, preguntan sobre las reducciones, preguntas sobre la Casa de Contratación de Sevilla, sobre la minería. Uy, minería, ¿cómo le gusta? Ahí están tus preguntas predilectas, Ashley. Por ejemplo, hace poco vino una pregunta sobre el tributo pecuniario de Toledo. Vino otra pregunta sobre la Inquisición. Vino una pregunta sobre el requerimiento de Valverde. Ya está. Bueno, chicos, se acabó. Gracias, nos estamos viendo. Espero que hayan aprendido. Espero haber apoyado en su formación. Un abrazo para todos y muchas gracias por aguantarme estas 3 horas. Nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos, Geraldine, Celeste, Erika y Ángela. Chao, Ashley, chao, Dayana, chao, Clarita. Chao, Camila. Nos vemos. Chau, Helen, chau, Dadira. Chau, Daniela.